Muy buenas noches, mi nombre es Gerardo y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante y me refiero a lo que es el presupuesto de egresos. Como tal, hemos visto varias formalidades dentro de lo que son los ingresos, pero el día de hoy nos enfocaremos un poco más, meternos a fondo a lo que es esta parte, en lo que en el gobierno se desarrolla, cómo se formula y todas las características que tengan que ver con este presupuesto de egreso. Para ello, comenzaré abordando con el concepto de lo que es el presupuesto de egreso, y este nos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un año para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y se fundamenta en principios constitucionales que norman su formulación, establecimiento y aplicación. Existen ciertos principios en los cuales se debe basar el presupuesto de egresos de la Federación, y bueno, esos los mencionaré un poco más adelante. Les mencionaba yo acerca de la ley de ingresos, que como tal ya lo habíamos abordado en otras circunstancias, en otro apartado, pero no cabe de más mencionar esta ley. Y como tal, mencionaremos que la ley de ingresos corresponde al Ejecutivo Federal, en el cual se presenta anualmente a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación, cuya aprobación en este último caso es facultad exclusiva de dicha Cámara, fundamentado en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. La ley de ingresos encuentra su fundamento en dos artículos de nuestra Constitución. El primero de estos, el artículo 31, que establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la Federación y de los estados y municipios en que residan de manera proporcional y equitativa, que dispongan sus leyes. De igual manera, el artículo 73, fracción séptima, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Y bueno, como tal, metiéndonos un poco lo que es en el tema de egresos del Estado, mencionaremos que el Estado debe realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, a la que corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. Dentro de las características del presupuesto, nos cabe mencionar que es un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo señala, como ya hemos mencionado, el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, contiene una autorización a la administración pública para que ésta utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Y bueno, otra de las características primordiales de lo que es el presupuesto es que está limitado, así es, limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Hablemos de la naturaleza jurídica del presupuesto. En torno a la naturaleza jurídica del presupuesto no existe unanimidad en la doctrina, y en torno a esta hay fundamentalmente dos posturas que resumimos a continuación. La primera, desde un punto de vista eminentemente formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo
puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley. Y en segunda mencionaremos que desde un punto de vista material, el presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley, generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que por el contrario, contiene disposiciones concretas, particulares y dirigidas específicamente a los entes públicos. Bueno, hablaremos ahora de los principios que rigen al presupuesto de egresos, y para ello me cabe mencionar que son 11. En otras terminologías o en otros, libros manejan menos, otros un poco de más, pero no deja de ser que lo fundamental se los voy a explicar a continuación. Como tal, son 11, y los 11 se refieren al principio de universalidad, número 2 de unidad, 3 de especialidad, 4 de planificación, 5 de anualidad, 6 de previsión, 7 periodicidad, 8 claridad, 9 publicidad, 10 exactitud y 11 exclusividad. El principio de universalidad se predica del presupuesto de egresos porque éste debe contener todos los gastos del poder público. El principio de unidad significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. El principio de especialidad debe detallar las partidas conforme al presupuesto de egresos y no otorgarlas de manera general. Y bueno, como tal, en este principio de especialidad, en un sentido amplio con respecto a la doctrina, sostiene que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del Ejecutivo. Por lo anterior, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos. Tenemos el principio de planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. El principio de anualidad manifiesta que el presupuesto de egresos tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero, como ya lo mencionábamos anteriormente en el principio de este podcast, hasta el 31 de diciembre. El principio de previsión se refiere o significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. El principio de periodicidad se refiere que este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año, y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Tenemos el principio de claridad, que se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. El principio de publicidad se refiere a que el presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. A esto me refiero que al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación debe surtir los efectos correspondientes. De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Esto va a ser correspondiendo a las normas que se apliquen, como ya lo menciona, en dicha entidad federativa. Tenemos el principio de exactitud, que atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar. Y por último tenemos el principio de exclusividad, que en el caso de México se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. Tenemos que en el procedimiento para la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos implica una serie de estudios, cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto, deberá cubrir ciertos pasos para que como tal apruebe lo que es su elaboración y aprobación en esta parte o estadística de lo que es el presupuesto. Manejamos algunas fases dentro del presupuesto, que es muy importante mencionarlas porque como tal
es o nos manifiesta, por ejemplo, la vigencia, las excepciones, aquellas diferencias que se presentan. Y bueno, como tal tenemos que el presupuesto se divide en dos fases o etapas. La primera es la etapa administrativa, que va del 15 de marzo al 15 de noviembre, salvo la excepción del artículo 83 constitucional. Y la segunda etapa o fase es la legislativa, que va del 15 de noviembre al 31 de diciembre, anterior al inicio de su vigencia. Bueno, como tal, debemos de saber que para estas características, tanto la ley de ingresos como la parte de los egresos que se generan en el Estado generan una grande importancia para que como tal nosotros sepamos, incluso hasta con la parte legal, como ya mencionábamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuáles son las aplicaciones, cuáles son las formas que persigue cada una de estas responsabilidades, de cierto modo, porque nos hace manifestar directamente responsabilidades, sanciones que nos corresponden, finalidades. Entonces todo esto debemos de tenerlo muy en claro para poder propiciar algo bueno y certero de todo esto. Entonces, para concluir, vamos a definir como tal o darle un repaso a lo que es la palabra presupuesto. Y como tal podemos mencionar que es el participio pasado del verbo presuponer, suponer antes o por anticipado alguna cosa. Se va a referir siempre a los gastos e ingresos que tiene un ente en un periodo determinado para sostener su vida. Es decir, significa suponer previamente una cosa antes de tratar de otra. Es el cálculo anticipado de los gastos y de los ingresos. Debemos de saber que cada vez que hablemos de egresos de la Federación, de ingresos, vamos a referirnos con esta parte, gastos e ingresos. La aplicación de esta palabra es a los cálculos que se hacen al objeto de poner con relación a los gastos proyectados y los ingresos presumidos, para regular los unos por los otros y realizar en un periodo determinado un beneficio o ahorro, o al menos que no resulte una pérdida. Tanto la Ley de Ingresos de la Federación como el Presupuesto de Egresos de la Federación son considerados como instrumentos que dispone el Estado para influir de manera directa en la economía nacional. Y bueno, si no hay ningún otro preámbulo que mencionar, doy por finalizado este tema del presupuesto de egresos, y como tal mencionamos la Ley de Ingresos también, porque como tal van de la mano y generan una cierta administración para como tal llevar un concepto de gasto, capital, prestaciones, responsabilidades, como ya lo mencionábamos. Y bueno, esto sería todo en este podcast. Excelente noche.